de Mim el enano. Después de la partida de Belek, en el segundo verano después de huir Túrin de Doriath, no les fue bien a los proscritos. Hubo lluvias fuera de estación, y los orcos, en números más crecidos que nunca, venían desde el norte y a lo largo del viejo camino del sur por sobre el Teiglin, e infestaban todos los bosques sobre las fronteras occidentales de Doriath. No había para ellos seguridad ni descanso, y la banda de Túrin era más veces perseguida que perseguidora. Una noche, mientras acechaban en medio de la oscuridad sin fuego, Túrin pensó en la vida que habían tenido hasta entonces, y le pareció que podía mejorarse. «He de encontrar algún refugio seguro», pensó, «y reunir provisiones contra el invierno y el hambre». Y al día siguiente condujo lejos a sus hombres, más lejos de lo que habían estado nunca del Teiglin y de las fronteras de Doriath. Al cabo de 3 días de viaje, se detuvieron en la linde occidental de los bosques del valle del Sirion. Allí la tierra se hacía más seca y más desnuda a medida que empezaba a ascender hacia los páramos. Poco después, un día de lluvia en que la luz grisácea menguaba, Túrin y sus hombres hallaron refugio en un matorral de aceros, y en derredor se extendía un espacio vacío de árboles, en el que había grandes piedras erguidas unas contra otras, o derribadas. Todo estaba en silencio, excepto por las gotas que caían de las hojas. De pronto, un hombre que estaba de guardia dio la alarma, y saliendo del refugio vieron a 3 figuras embozadas, vestidas de gris, que andaban furtivas entre las piedras. Cada uno cargaba un gran saco, pero a pesar de ello iban deprisa. Túrin les dio la voz de alto, y los hombres corrieron detrás como perros, pero los encapuchados continuaron su camino, y aunque Androck les disparaba flechas, 2 de ellos se desvanecieron en el crepúsculo. Uno quedó atrás, pues era más lento o cargaba un peso mayor, y pronto fue alcanzado y derribado, y sujetado por muchas manos, aunque se debatía y mordía como una bestia. Pero llegó Túrin y reprendió a sus hombres. «¿Qué tenéis ahí? ¿Qué necesidad hay de ser tan feroces? Es viejo y pequeño. ¿Qué mal hay en él?» «Muerde», dijo Androck mostrándole una mano que sangraba. «Es un orco de la especie de los orcos. ¿Lo matamos?» «No se merece menos por engañar nuestras esperanzas», dijo otro que se había apoderado del saco. «No hay aquí nada más que raíces y piedrecitas». «No», replicó Túrin. «Tiene barba. Es solo un enano, me parece. Dejadlo que se ponga en pie y que hable». Así fue que Mim entró en la historia de los hijos de Húrin, porque se irguió con dificultad sobre sus rodillas a los pies de Túrin y suplicó que le perdonaran la vida. «Soy viejo», dijo, «y pobre, solo un enano, como decís, y no un orco. Mim es mi nombre. No dejéis que me maten, señor, sin causa alguna como lo harían los orcos». Entonces Túrin se apiadó de él en su corazón, pero dijo, «Pareces pobre, Mim, en efecto, aunque esto es extraño en un enano. Pero nosotros lo somos más todavía, me parece, hombres sin casa ni amigos. Si dijera que no te perdonamos por piedad solamente, pues muy grande es la necesidad que padecemos, ¿qué rescate ofrecerías?» «No sé qué deseáis, señor», dijo Mim precavido. «En este momento bastante poco», dijo Túrin mirando amargamente alrededor con los ojos nublados de lluvia.
Un sitio seguro donde dormir al abrigo de los húmedos bosques. Sin duda cuentas con eso para ti. Así es, dijo Mim, pero no puedo darlo en rescate. Soy demasiado viejo para vivir bajo el cielo. No es necesario que envejezcas más, dijo Androck, avanzando con un cuchillo en la mano que no tenía herida. Yo puedo prevenirlo. Señor, gritó Mim muy asustado. Si yo pierdo la vida, vosotros perderéis la vivienda, porque no la encontraréis sin Mim. No puedo dárosla, pero la compartiré. Hay más espacio en ella que el que hubo otrora. Tantos son los que se han ido para siempre. Y se echó a llorar. Se te perdona la vida, Mim, dijo Turin. Hasta que lleguemos a su guarida, al menos, dijo Androck. Pero Turin se volvió hacia él y dijo: si Mim nos lleva a su morada sin engaño y la morada es buena, habrá pagado rescate por su vida, y ningún hombre de los que me siguen lo matará, lo juro. Entonces Mim enlazó con sus brazos las rodillas de Turin, diciendo: Mim será vuestro amigo, señor. Al principio creí que erais un elfo por vuestra lengua y vuestra voz, pero si sois un hombre, mejor. A Mim no le gustan los elfos. ¿Dónde se encuentra esa casa tuya?, preguntó Androck. Tendrá que ser buena en verdad si Androck ha de compartirla con un enano, porque a Androck no le gustan los enanos. No hay mucho de bueno en las historias de esa raza que vino del este. Juzga mi casa cuando la veas, dijo Mim. Pero necesitaréis luz para el camino, hombres vacilantes. Volveré pronto y os guiaré. No, no, dijo Androck. No permitirás eso. ¿No es cierto, capitán? Nunca volverías a ver al viejo bribón. Está oscureciendo, dijo Turin. Que nos deje alguna prenda. ¿Te guardaremos el saco con su contenido, Mim? Pero entonces el enano cayó de rodillas, otra vez muy perturbado. Si Mim no tuviera intención de volver, no volvería por un viejo saco de raíces, dijo. Volveré. Dejadme partir. No lo haré, dijo Turin. Si no quieres separarte de tu saco, has de permanecer con él. Una noche pasada bajo las hojas quizá haga que te apiades de nosotros. Pero observó, y también los demás, que Mim daba más importancia a su cargamento que lo que éste parecía valer a simple vista. Condujeron al viejo enano al miserable campamento, y mientras él andaba, murmuraba en una lengua extraña que un antiguo odio volvía áspera. Pero cuando le amarraron las piernas, se cayó de repente, y los que estaban de guardia lo vieron sentado toda la noche, silencioso e inmóvil como una piedra, salvo sus ojos insomnes que resplandecían mientras escrutaban la oscuridad. Antes de la mañana amainó la lluvia, y un viento agitó los árboles. El alba llegó más brillante que en los últimos días, y los aires ligeros del sur despejaron el cielo, pálido y claro en torno al sol naciente. Mim seguía sentado sin moverse, y parecía como muerto, porque ahora tenía cerrados los pesados párpados, y la luz de la mañana lo mostraba marchito y arrugado de vejez. Turin se levantó y lo miró. «Hay bastante luz ahora», dijo. Entonces Mim abrió los ojos y señaló sus ligaduras, y cuando lo desataron, habló con fiereza. «Enteraos de esto, necios», dijo. «No amarréis jamás a un enano. No podrá perdonarlo. No deseo morir, pero el corazón me arde por lo que habéis hecho. Me arrepiento de lo que os he prometido». «Pero yo no», dijo Turin. «Me conducirás a tu casa. Hasta entonces no hablaremos de muerte. Esa es mi voluntad». Miró fijamente los ojos del enano,
y Mim no pudo soportarlo. Pocos eran en verdad los que podían desafiar la mirada de Túrin cuando había en ella decisión o cólera. No tardó en volver la cabeza y se puso en pie. «Seguidme, señor», dijo. «Bien», dijo Túrin, «pero ahora añadiré esto. Comprendo tu orgullo. Puede que mueras, pero no volveré a amarrarte». Entonces Mim los llevó de nuevo al lugar donde lo habían capturado y señaló hacia el oeste. «Allí está mi casa», dijo. «La habréis visto a menudo, supongo, porque es elevada. Sharp Hund la llamábamos antes que los elfos cambiaran todos los nombres». Entonces vieron que estaba señalando a Amon Ruth, la colina calva, cuya cabeza monda dominaba muchas leguas de descampado. «La hemos visto, pero nunca de cerca», dijo Androck. «porque ¿qué guarida segura puede haber allí? O agua o cualquier otra cosa que necesitemos. Adiviné que habría alguna trampa. ¿Acaso los hombres se esconden en las cimas de las montañas?» «Una vista amplia puede resultar más segura que acechar en las sombras», dijo Túrin. «Amon Ruth domina grandes distancias. Bien, Mim, iré a ver qué puedes ofrecer. ¿Cuánto nos llevará a nosotros, hombres vacilantes, llegar allí?» «Todo este día hasta que anochezca», respondió Mim. La compañía se puso en camino hacia el oeste, y Túrin iba a la cabeza con Mim a su lado. Caminaban cautelosos cuando abandonaron el bosque, pero toda la tierra estaba desierta y en silencio. Pasaron por sobre las rocas tumbadas y comenzaron a escalar, porque Amon Ruth estaba en el extremo oeste de los altos páramos que se alzaban entre los valles del Sirion y el Narok. Y la cima se levantaba sobre el baldío pedregoso a más de 1000 pies de altura. Sobre la ladera oriental, un terreno quebrantado ascendía lentamente entre abedules y serbales y viejos árboles de espinos arraigados en la roca. En lo más bajo de las cuestas de Amon Ruth crecían malezas de aeglos, pero la escarpada cabeza gris estaba desnuda, salvo por el seregón rojo que cubría la piedra. Cuando caía la tarde, los proscritos se acercaron al pie de la montaña. Llegaban ahora desde el norte, porque por ese camino los había conducido Mim, y la luz del sol poniente daba sobre la cima de Amon Ruth, y el seregón estaba plenamente florecido. «Mirad, hay sangre en la cima de la montaña», dijo Androck. «Aún no», dijo Túrin. El sol se ponía y la luz declinaba en las hondonadas. La montaña se levantaba ahora por delante y por encima de ellos, y se preguntaban qué necesidad había de guía para llegar a una meta tan evidente. Pero mientras Mim los conducía y empezaron a ascender las últimas cuestas empinadas, advirtieron que Mim seguía algún sendero por signos secretos o por una muy vieja costumbre. El sendero serpenteaba de continuo, y si miraban de costado veían unos valles oscuros que se abrían a un lado y a otro, o que la tierra descendía a baldíos de piedra gris con aberturas o pendientes ocultas por arbustos y espinos. Allí, sin guía, habrían tenido que esforzarse y trepar durante muchos días para encontrar un camino. Al fin llegaron a un terreno más empinado, pero menos irregular. Pasaron bajo la sombra de unos viejos serbales a avenidas de altos aeglos, y la penumbra exhalaba un dulce aroma. Entonces, de repente, encontraron ante ellos un muro de piedra, liso y escarpado, que se alzaba como una torre en el crepúsculo.
¿Es esta la puerta de tu casa?, preguntó Túrin. A los enanos les encanta la piedra, según dicen. Se acercó a Mim por temor de que éste les hiciese en el último momento alguna jugarreta. No la puerta de la casa, sino el portón del patio, dijo Mim. Entonces se volvió a la derecha a lo largo del pie del acantilado, y al cabo de 20 pasos se detuvo de súbito, y Túrin vio que por obra de manos o del tiempo había una falla en la piedra, donde las dos caras del muro se superponían, y entre ellas a la izquierda había una abertura. Unas plantas colgantes arraigadas en grietas que había en lo alto disimulaban la entrada, y dentro había un empinado sendero de piedra que ascendía en la oscuridad. De él brotaba agua, y todo estaba muy húmedo. Uno por uno fueron entrando en fila. En la cima, el sendero doblaba a la derecha y otra vez al sur, y a través de una maleza de espinos llegaba a una planicie verde y desaparecía luego en las sombras. Habían llegado a la casa de Mim, Baren Nibin Noek, que sólo se recuerda en las antiguas historias de Doriath y Nargothrond, y que ningún hombre había visto. Pero caía la noche, y el este estaba iluminado de estrellas, y no podían ver todavía la forma de ese extraño lugar. Amon-Ruth tenía una corona, una gran masa rocallosa, parecida a una escarpada gorra de piedra, con una cima chata y desnuda. Sobre el lado norte había una terraza nivelada y casi cuadrada, que no podía verse desde abajo, porque detrás de ella se levantaba la corona de la montaña como un muro. Y las vertientes este y oeste eran unos riscos escarpados. Solo desde el norte, por donde ellos habían venido, aquellos que conocieran el camino podían llegar allí. Desde la hendedura salía una senda hacia un bosquecillo de abedules enanos que crecían en torno a un límpido estanque en una cuenca abierta en la roca. A este estanque lo alimentaba una fuente que manaba al pie del muro que tenía por detrás, y por un arroyuelo se vertía como una hebra blanca sobre el borde occidental de la terraza. Detrás de la pantalla de árboles, entre dos altas estribaciones de roca, había una cueva. No parecía más que una gruta poco profunda, con un arco bajo y quebrado, pero había sido excavada y horadada profundamente en la montaña por las manos lentas de los enanos pequeños en el curso de los largos años que allí habían vivido, sin que los elfos grises de los bosques vinieran a perturbarlos. A través de la profunda penumbra, Mim los condujo más allá del estanque, donde ahora se espejaban las pálidas estrellas entre las sombras de los abedules. A la entrada de la cueva, se volvió e hizo una reverencia a Túrin. «Entrad», dijo, «a Baren Danweth, la casa del rescate, porque ese será su nombre». «Puede que así sea», dijo Túrin. «Miraré primero». Entonces entró con Mim, y los otros, al ver que no mostraba ningún temor, lo siguieron, aun Androck, el que más desconfiaba del enano. Pronto se encontraron en una negra oscuridad, pero Mim batió palmas, y una lucecita apareció de súbito en un rincón, y desde un pasaje en el fondo de la gruta exterior avanzó otro enano que llevaba una pequeña antorcha. «¡Ah! Erré tal como lo temía», dijo Androck, pero Mim habló con el otro deprisa en su propia áspera lengua, y perturbado o enfadado por lo que estaba oyendo, se precipitó en el pasaje
y desapareció. Entonces Androck quiso tomar la delantera. «¡Ataquemos primero!», dijo. «Puede haber todo un enjambre, pero son pequeños». «3 solamente, me parece», dijo Túrin, y emprendió la marcha, mientras detrás de él los proscritos avanzaban vacilando, palpando las rugosas paredes. Muchas veces el pasaje doblaba abruptamente a un lado y a otro, pero por fin una luz tenue brilló delante, y llegaron a una estancia pequeña pero alta, iluminada pálidamente por unas lámparas que colgaban de delgadas cadenas desde el techo en sombras. Mim no se encontraba allí, pero era posible oír su voz, y guiado por ella, Túrin llegó a la puerta de una habitación que se abría al fondo de la estancia. Miró dentro y vio a Mim arrodillado en el suelo. Junto a él estaba en silencio el enano con la antorcha, pero sobre un lecho de piedra junto a la pared más lejana yacía otro. «Kim, Kim, Kim», gemía el viejo enano mesándose la barba. «No todas tus flechas volaron en vano», dijo Túrin a Androck, «pero es probable que de esta te arrepientas. Se te van las flechas demasiado a la ligera, pero también es probable que no vivas lo suficiente como para corregirte». Luego, entrando lentamente, Túrin se detuvo a espaldas de Mim y le habló. «¿Qué ocurre, Mim?», dijo. «Conozco algunas artes curativas. ¿Puedo ayudarte?». Mim volvió la cabeza y había una luz roja en sus ojos. «No, a no ser que puedas volver el tiempo atrás y cortar luego las crueles manos de tus hombres», respondió. «Este es mi hijo atravesado por una flecha. Está ahora más allá de toda palabra. Murió al ponerse el sol. Tus ligaduras me impidieron curarlo». Otra vez la piedad, demasiado tiempo petrificada, inundó el corazón de Túrin como agua brotada de una roca. «Ay», dijo, «haría volver atrás esa flecha si pudiera. Ahora Baren-Dandweth, Casa del Rescate, se llamará esta en verdad. Porque vivamos en ella o no, me tendré por tu deudor. Y si alguna vez llego a poseer alguna fortuna, te pagaré un rescate en oro macizo por tu hijo, en señal de dolor, aunque eso no devolverá la alegría que ha perdido tu corazón». Entonces Mim se puso en pie y miró largo tiempo a Túrin. «Te escucho», dijo. «Hablas como los señores enanos de antaño, y eso me maravilla. Mi corazón está ahora más sereno, aunque no complacido. Por tanto, pagaré mi propio rescate. Puedes vivir aquí si quieres, pero esto agregaré. El que disparó ese tiro ha de romper su arco y sus flechas, y las ha de poner a los pies de mi hijo, y nunca más ha de cargar arco ni flechas. Si lo hace, morirá. De este modo lo maldigo». Androck tuvo miedo cuando oyó esa maldición, y aunque lo hizo de muy mala gana, quebró su arco y sus flechas y las puso a los pies del enano muerto. Pero cuando salió de la cámara, miró con malignidad a Mim y murmuró: «Dicen que la maldición de un enano no ceja jamás, pero la de un hombre también puede llegar a destino. Que muera con la garganta atravesada por un dardo». Esa noche yacieron en la estancia y tardaron en dormirse a causa de los lamentos de Mim y de Ibun, el otro hijo de Mim. Pero cuando despertaron, los enanos se habían ido y una piedra cerraba la cámara. El día estaba nuevamente hermoso, y al sol de la mañana los proscritos se lavaron en el estanque y se prepararon los alimentos de que disponían,
y mientras estaban comiendo, Mim se apareció delante de ellos. Hizo una reverencia ante Túrin. «Se ha ido y todo está terminado», dijo. «Yace con sus padres. Volvemos ahora a la vida que nos queda, aunque las vidas que tengamos por delante sean breves. ¿Te complace la casa de Mim? ¿Está pagado y aceptado el rescate?» «Lo está», dijo Túrin. «Entonces todo te pertenece y puedes ordenar tu vivienda a tu antojo, salvo la cámara que está cerrada. Nadie la abrirá salvo yo». «Te escuchamos», dijo Túrin. «En cuanto a nuestra vida aquí, está segura, o así lo parece al menos. Pero tenemos que conseguir alimentos y otras cosas. ¿Cómo saldremos? O mejor aún, ¿cómo hemos de volver?» Esta inquietud hizo reír a Mim. «¿Temes haber seguido a una araña hasta el centro de la tela?», dijo. «Mim no devora hombres, y mal se las vería una araña con 30 avispas al mismo tiempo. Vosotros estáis armados, tenedlo en cuenta, y yo estoy aquí desnudo. No, tenemos mucho que compartir vosotros y yo. Casa, alimento y fuego, y quizá otras ganancias. La casa, creo, la guardaréis y la mantendréis en secreto por vuestro bien, aun cuando conozcáis el camino por el que sale y se vuelve. Lo conoceréis cuando sea oportuno, pero entre tanto Mim debe guiaros, o Ibun, su hijo». Lo aceptó así Túrin, y dio las gracias a Mim, y la mayor parte de sus hombres estuvieron conformes, porque al sol de la mañana, todavía alto en el cielo, el sitio parecía hermoso para vivir en él. Solo Androck no estaba satisfecho. «Cuanto más pronto seamos dueños de nuestras entradas y salidas, mejor que mejor», dijo. «Nunca habíamos puesto nuestra aventura en manos de un prisionero ofendido». Ese día descansaron y limpiaron las armas y compusieron sus enseres, porque tenían alimentos que les durarían un día o dos todavía, y Mim sumaba lo suyo a lo que poseían. Les prestó 3 grandes ollas y también fuego, y trajo un saco. «Basura», dijo. «Indigna de robo, solo raíces silvestres». Pero una vez cocinadas, esas raíces resultaron muy buenas, algo semejantes al pan, y los proscritos se alegraron, porque durante mucho tiempo carecieron de pan, salvo cuando podían robarlo. «Los elfos salvajes no las conocen. Los elfos grises no las han encontrado. Los orgullosos de Allende el mar son demasiado orgullosos para acabar», dijo Mim. «¿Cómo se llaman?», preguntó Túrin. Mim lo miró de soslayo. «No tienen nombre, salvo en la lengua de los enanos que mantenemos en secreto», dijo. «Y no enseñamos a los hombres a encontrarlas, porque los hombres son codiciosos y derrochadores, y acabarían con todas las plantas. En cambio, ahora pasan junto a ellas mientras andan a tropiezos por el descampado. No sabréis más por mí, pero podéis hacer uso de mi liberalidad en tanto habléis con dulzura y no espiéis ni robéis». Entonces volvió a reír para sí. «Tienen un gran valor», dijo. «más que el oro en el hambre del invierno, porque pueden atesorarse como las nueces de una ardilla, y ya empezábamos su almacenaje con las primeras maduras. Pero sois tontos si creéis que no habría estado dispuesto a perder una pequeña cantidad, ni siquiera por salvar la vida». «Te escucho», dijo Ulrad, que había examinado el saco cuando capturaron a Mim. «No obstante, no quisiste separarte de él, y tus palabras me intrigan más todavía». Mim se volvió y lo miró sombrío. «Tú eres uno de los tontos que la primavera no lloraría si murieras en invierno», dijo.
Había dado mi palabra, y por tanto habría vuelto lo quisiera o no, con saco o sin él. Que un hombre sin ley ni fe piense lo que quiera, pero no me agrada que unos malvados me quiten por la fuerza lo que es mío, aunque solo fuera una tirilla de calzado. ¿No recuerdo acaso que tus manos estaban entre las de los que me amarraron y me impidieron volver a hablar con mi hijo? Cuando saque el pan de la tierra de mi almacén, a ti no te daré nada, y si lo comes será por la generosidad de tus compañeros, no la mía». Entonces Mim se apartó, pero Ulrad, que se había amilanado ante su ira, habló a sus espaldas. «Altivas palabras, pero el viejo bribón tenía otras cosas en el saco, de forma parecida, solo que más duras y pesadas. Quizá haya otras cosas en el descampado además del pan de la tierra que los elfos no han encontrado y los hombres no conocen». «Quizás sea así», dijo Túrin. «No obstante, el enano dijo la verdad sobre un punto al menos, cuando te llamó tonto. ¿Por qué has de dar voz a tus pensamientos? El silencio, si las buenas palabras se te atragantan, serviría mejor a nuestros fines». Ese día transcurrió en paz, y ninguno de los proscritos tuvo deseos de salir. Túrin se paseó largo tiempo por el verde césped de la terraza de un extremo al otro, y miró hacia el este y el oeste y el norte, y se asombró al ver cuán distante se extendía la vista en el aire claro. Miró hacia el norte y divisó el bosque de Brethil, que verdeaba en las laderas de Amon Obel, y hacia allí volvía la mirada una y otra vez, no sabía por qué, porque el corazón hacía que mirara hacia el noroeste, donde al cabo de una legua tras otra, sobre los bordes del cielo, le parecía poder divisar las montañas de la sombra, los muros de su hogar. Pero al caer la tarde, Túrin miró en el oeste el cielo del crepúsculo, mientras el sol rojo atravesaba las nieblas por encima de las costas distantes, y el valle del Narog yacía profundo en las sombras. Así empezó la estadía de Túrin, hijo de Húrin, en los recintos de Mim, en Bar-en-Dandweth, la casa del rescate. Para la historia de Túrin desde su llegada a Bar-en-Dandweth hasta la caída de Nargothrond, véase el Silmarillion y más adelante el apéndice de Nar-Nihinchurin.